segundo tema está a cargo del arquitecto Jorge Armando Santos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que nos va a presentar estrategias base para el aprovechamiento de la brisa marina en la arquitectura. Okay. Bueno, buenas tardes. Qué bueno que están aquí viendo este foro de conferencias, que la verdad sí son muy buenas contribuciones y espero que puedan captar la esencia de todo el proyecto que estamos haciendo, colaborando junto con mis compañeros y con el doctor David Morillón, que también gracias a toda la asesoría que tuvimos durante este verano, pudimos concluir un buen proyecto y no se queda ahí, también puede ir para más. Claro. Bueno, quisiera comenzar. Bueno, perdón. Para hablar primero sobre el tema, tengo que irme 3000 años atrás, donde hablo del viento. ¿Cómo empezaron a utilizar el viento nuestros antepasados? Bueno, está la cultura egipcia. Ellos aprovechaban el viento con sus barcos de vela para comercializar, ¿no? Luego aparecieron los primeros molinos de viento en Sistán, en Afganistán. Bueno, el viento. Hay dos movimientos que podrían describirse, que sería el viento en sí y la brisa, que sí son más o menos deseables. Y en épocas frías los vientos son interceptados por las brisas refrescantes. Sin embargo, deben aprovecharse durante periodos calurosos. Esto lo dice Oljay en su libro del 98, segunda edición. Bueno, el viento. El viento es una corriente que se produce en la atmósfera por causas naturales o por la diferencia de temperaturas que existen al producirse un desigual calentamiento de las diversas zonas de la Tierra y de la atmósfera. La brisa. La brisa es el aire, pero más suave, que alcanza a sentirse un poco menos, pero esta viene desde el mar. También tocamos este tema, ¿por qué? Porque estamos refiriéndonos al aprovechamiento del viento y brisa marina. Entonces, seguimos. La brisa marina tiene dos fenómenos. En el día viene del mar todo este viento. Y en la noche, lo mismo que ya llegó en el día, sale desde la Tierra en la noche, que se produce por una fuerza de sol y de las partículas de oxígeno. También lo describe Tudela del 82, sobre la brisa marina diurna y la brisa terrestre nocturna. Para este proyecto también seguimos una metodología. Como primer estudio es el estudio del bioclima, donde necesitamos los requerimientos del potencial del viento. Para analizar el bioclima se requiere la siguiente información: obtención de datos geográficos y climáticos del lugar al que vayamos a analizar. Como segundo también son los datos de temperatura máxima mensual por cada mes y también mínima mensual de cada mes. Todos estos datos se analizan en una herramienta de diagnóstico que más adelante vamos a ver. Una vez obtenidos los datos horarios de la temperatura ambiente por mes a lo largo del año, ya con esto podemos nosotros obtener la temperatura ambiente para calcular la temperatura de confort del lugar que estamos analizando. Y esto nos permite ubicar la zona de confort de cada mes. Bueno, a continuación se muestra el estado actual a escala mundial de las regiones secas, que ocupan más de 1/5 parte del planeta. Utilizo este mapa con regiones secas porque lo que les voy a hablar a continuación, también en el caso de estudio, es Baja California. Baja California tiene una latitud de 22.52 grados, con una longitud de 109.54 grados y una altura de 15 metros sobre el nivel del mar. Cabo San Lucas es el caso de estudio. Bueno, primero para analizar este lugar se obtienen los datos horarios de la temperatura ambiente por mes a lo largo del año. Estos datos fueron recabados de las normales climatológicas del Sistema Meteorológico Nacional.
y se agrupan en una tabla por mes. Todos esos datos también los llevamos a cabo en una herramienta que se llama Biosol, un software, para generar los datos del bioclima. A partir de la temperatura ambiente se calcula la temperatura de confort para cada mes, mediante la expresión propuesta por Auliciens en 1990. Estas son las temperaturas neutras y temperatura amplia de la zona de confort mensual para la ciudad de Cabo San Lucas. Una vez recabado todas las temperaturas, obtenemos una tabla donde se agrupan mensualmente y por hora cómo se comporta la temperatura en Cabo San Lucas. Vemos que en la mayoría del año presenta una constante de calor entre las 7 y las 3 de la tarde, con algunas variaciones según el mes. La otra parte también es el potencial del viento, esta metodología. Se busca que tenga ese potencial del viento que vamos a utilizar nosotros, que esa ciudad cumpla con ello. Como lo vemos aquí, en los meses de verano, que es mayo, junio, julio y agosto, tienen una velocidad de 9 a 10 kilómetros durante esos meses. Lo siguiente es el estudio del efecto del viento. Para eso se usa un nomograma para el cálculo de las TEC, que son las temperaturas efectivas corregidas, a partir de la temperatura del bulbo seco y bulbo húmedo de Tudela. Con esta tabla se trazan dos líneas entre los datos recabados de temperatura de bulbo seco y la de temperatura de bulbo húmedo, y se crea una intersección entre la línea trazada con la velocidad requerida del viento, y se observa las TEC, la temperatura corregida, obtenida con la intersección de los tres datos previos. Una vez que tengamos la temperatura corregida, se agrupan en unas tablas. Estas tablas fueron consultadas en Peñalosa Pérez 2017. Tenemos las temperaturas también, como lo vimos en el software de Biosol, pero ahora por todos ya corregidas, con el viento de una velocidad de 0.5 metros sobre segundos y con una velocidad de 1.5 metros por segundos. Después se agrupan las temperaturas máximas y mínimas en una tabla mensual para poder obtener los isorrequerimientos con el aprovechamiento del viento, porque eso es lo que buscamos, utilizar el viento para poder generar una sensación térmica diferente. Y a continuación se muestran las temperaturas máximas y mínimas mensuales de las tablas que anteriormente les mostré. Estas tablas las ingresamos de nuevo en el software Biosol y podemos ver que con el aprovechamiento del viento con 0.5 metros sobre segundos tenemos una mejora de 40% del confort comparado como lo teníamos al principio con el estudio de bioclima. Y con una velocidad del viento de 1.5 metros sobre segundos tenemos una mejora del 60% en el confort térmico. Entonces, vimos entonces la estrategia para esto del viento es utilizar sistemas pasivos para enfriar todas las edificaciones en Cabo San Lucas. De acuerdo al estudio, existe una necesidad de enfriar durante todo el año, con variaciones en las horas del día, pero en los meses de verano existe una necesidad aún mayor, ya que las horas de calor prevalecen más en comparación con otros meses. Se pueden mitigar las horas de calor si se aprovecha el prototipo de torre de viento, señalado, lo vamos a señalar más adelante, para generar una sensación térmica diferente a la del estudio previamente hecho. Bueno, una de los objetivos es que instalar una torre de viento durante las horas de calor para la ciudad de Cabo San Lucas va a generar que la sensación térmica disminuya. Bueno, este es un prototipo de torre de viento con los elementos que la conforman. Es una cubierta con una trampilla y una base. Esto se busca que este prototipo
sea comercial. Digamos que pueden ir a una tienda de construcción y puedan instalarlo en su casa, que tal vez el esposo o hasta la mujer pueda instalarlo, que no ocupen tal vez pagarle a un instalador, ¿no? Bueno, la manera en que se instalaría esta cubierta, esta torre de viento, pues es muy sencillo, la verdad. Muy conceptual, lo planteamos que sea a base del material de fibra de vidrio. ¿Por qué la fibra de vidrio? Bueno, la fibra de vidrio también es un material que resiste mucho las temperaturas por los componentes que está hecho. Además de que es un material muy ligero y se puede transportar fácilmente. Entonces se busca que también la torre de viento se pueda ensamblar en la superficie. Digamos, como antecedentes tenemos que en muchas partes del país también lo hacen con materiales de la región, que son muchas tabique, el adobe, pero que tienen estos materiales, ocupan también mantenimiento. Con el tiempo, estos generan otros desperdicios dentro de la torre que para el mantenimiento sería muy difícil. Entonces, lo que es la fibra de vidrio, este material no ocupa mantenimiento. Entonces se propone que ya con una abertura en una superficie se pueda instalar la torre de viento con unas cuñas para fijarlas a la superficie, que sería la losa. Bueno, también hicimos una simulación de la torre de viento. Esto es con el viento a 0.5 metros sobre segundos, a una escala de 1.1, escala real, sobre un túnel de viento, para ver cómo se comportaba el viento con la torre, en la torre de viento, cómo entraba, cómo cambiaba la sensación en el espacio y cómo sacaba también este viento. Aquí también lo hicimos con la velocidad del viento a 1.5 metros por segundo. También vemos que se comporta de muy buena manera, entonces concluimos que sí puede aprovecharse este prototipo de torre de viento en zonas secas como es Cabo San Lucas. Los beneficios que trae instalar una torre de viento en un clima seco, bueno, para las horas de temperatura, como lo vemos, sin viento en esta gráfica, esto es el aprovechamiento, sin viento en Cabo San Lucas. Con 0.5 metros sobre segundos, también vemos que las horas de frío aumentan, que el confort también prevalece y las horas de calor disminuyen. Y con el viento a 1.5 metros sobre segundos, las horas de frío aumentan, las horas de confort también prevalecen y las horas de calor disminuyen. Otro beneficio también sería el ahorro de energía. Instalando una torre de viento en un clima seco, podemos generar un ahorro de más del 12% de energía con el aprovechamiento del viento a 5 metros sobre segundos. Y con el viento a 1.5 metros sobre segundos podemos tener un aprovechamiento casi del 15% en nuestros recibos de la luz, ¿no? Gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna pregunta para Jorge? ¿Usted, Josué, no tiene ninguna pregunta? Rulo. ¿Les quedó claro todo, verdad? Esa torre de viento es bajar el aire para que se enfríe, ¿no? Sí, es captar el viento e ingresarlo a la edificación para para renovar el aire dentro de. Sí. O sea, va bajando hacia el espiral o cómo es. Bueno, es que el prototipo, como en sí, como es montable, es una parte
digamos, estás construyendo, ya tienes una edificación, bueno, entonces tienes un problema ahí de que tal vez no, en estos climas, como es el clima seco, tienes un problema con la temperatura, ¿no? Que tal vez no está entrando viento, tienes que poner un aire acondicionado para poder generar esa sensación térmica de confort, para estar a gusto en el lugar. Entonces, teniendo este prototipo, es cuestión nada más tener una abertura en la superficie, lo que es la losa, e instalarla. Tradicionalmente se hace con elementos como es el adoquín o ladrillo también. Pero ¿qué pasa con estos materiales? Ocupan un mantenimiento también. Entonces, yo lo propongo con fibra de vidrio porque es un material muy resiliente, que no ocupa mantenimiento. Sí. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Tienes más o menos el costo aproximado del sistema total de la vivienda? ¿Qué porcentaje de costo tendría utilizando una vivienda promedio? No tenemos los datos del prototipo ya como para comercializar. Esto fue también de manera conceptual el prototipo, pero sí podemos llegar a esos datos. Eso es algo que también está abierto como para seguir en la investigación. O sea, no queda ahí, también se puede llegar a verlo cómo funciona, digamos, cómo se comporta también en una vivienda. Ya como digamos para hacerlo tal vez como hipoteca verde o algún elemento que también puedan cualquier persona instalarlo en su vivienda, ¿no? Sin echar todavía números, yo creo que es mucho menos que lo que es una tina de baño, que se instalan ahí también de este tipo de material. Porque el trabajo y el material sería muy similar, pero es menos el material que se utilizaría para esto. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted, Gali? Delicia, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias. Aquí resaltamos que el joven Jorge fue invitado a presentar su trabajo en ASADES, que es la Asociación de Energías Renovables de Argentina, y ya tiene que enviar su trabajo el día lunes. Entonces sí, yo creo que 6. Las preguntas de ustedes y comentarios serán muy valiosos para que pueda retroalimentarlo. Lo felicito también por su trabajo. Muchas gracias, doctor. Sí.